primero les voy a presentar las damas primero. Está con nosotros la psiquiatra Claudia Tejeda Romero. Les cuento un poco de ella. Ella es médica psiquiatra, subespecialista en psiquiatría infantojuvenil, psiquiatra titular de los Centros de Integración Juvenil Tlalpan y colaboradora en las guías clínicas del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, docente e investigadora clínica. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el psicólogo Albam Uceda Miranda, psicólogo especialista en investigación psicoanalítica con más de 10 años de experiencia clínica con niños y adolescentes, promotor de la salud emocional en las juventudes y actualmente es el director de Centros de Integración Juvenil en Tlalpan. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Sin embargo, hoy no vamos a hablar precisamente de adicciones, sino del síndrome de atención e hiperactividad. Es correcto. Ok, las escucho. Sí, bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es conocido desde el siglo XIX. Entonces, es mentira que hoy se diga que es una moda por laboratorios o que no existe. Estas situaciones son como muy polémicas hoy en día. Sin embargo, hay evidencia científica de hallazgos neuroanatómicos y neurofuncionales en el cerebro de niños y adolescentes que se han hecho los estudios a lo largo del tiempo y nos muestran justamente alteraciones a nivel de la corteza prefrontal, nos muestran alteraciones a nivel de cerebelo y a nivel de ganglios basales. Qué bueno que empiezas diciendo esto, porque primero que digamos hace unos 15, 20 años, cuando fue el gran boom del síndrome de atención, de repente se empezaron a medicar a muchos niños y años después vino una segunda tendencia donde decían que eso había sido inventado por los laboratorios nada más para venderles medicamentos. Entonces lo que estás diciendo es que es mentira, o sea, que esto nunca fue inventado, que esto es una cosa que es real. Por supuesto, a nivel de medicina y de lo que es la biología neuroanatómica y todo lo que son las neurociencias, tenemos evidencia desde hace muchos años de que existe, simplemente lo que ha cambiado ha sido el nombre. Se ha descrito este síndrome desde la infancia y hoy sabemos que hasta la vida adulta puede llegar. La prevalencia es 3 a 5% en México y hay otros países que son 10, 12% diferente. Ok. Ahora, estos niños que se convierten en adolescentes y después en adultos, si no reciben un tratamiento, ¿qué pasa con ellos? Se complican. Justamente la labor de Centros de Integración Juvenil es atender las complicaciones del TDAH cuando no es atendido, diagnosticado o tratado con medicamentos. Se puede complicar con adicciones. Entonces existen muchas comorbilidades, dentro de ellas las más graves es las adicciones, pero también se puede complicar con ansiedad, con depresión, con sensación de fracaso laboral. En los adultos tienen más divorcios, tienen también más empleos porque los abandonan fácilmente y entonces hay muchas áreas de la vida que se ven afectadas. Hasta divorcios. Sí, ahora sí que los que tenemos familiares con algo así, lo sabemos, sabemos que son personas que como que nunca terminan de encontrar su centro tal vez y en algún momento de la vida, pues sí, este trastorno acaba, ¿cómo podríamos decir? Incidiendo en la estabilidad emocional de los demás familiares también. Es correcto. Y por eso la importancia de que se identifique a tiempo, ¿no? Eso es fundamental, que se identifique desde temprana edad y eso nos va a permitir determinar algunos factores de riesgo y con base en eso poder atenderlos desde las edades lo más tempranas posible y eso nos da un mejor pronóstico, ¿no? A ver, digamos, antes se decía, es un chamaco latoso, un niño incontrolable, travieso, ingobernable, son parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Muchos padres de familia y maestros, cuando no tenemos la suficiente información, lo que ocurre es eso, que los calificamos como traviesos o niños ingobernables, latosos. Imagínate qué es lo que ocurre con la autoestima de este niño. Cuando toda la vida te están diciendo que eres latoso, que no obedeces, entre otras cosas, porque además son niños que les cuesta trabajo terminar las cosas, inician una cosa y no la pueden terminar, ¿no? O de repente ya están viendo un programa y de repente ya se salen con sus amigos y regresan. Y, oye, Pablito, ¿por qué dejaste tiradas tus cosas en la sala? Recógelas. Sí, ahorita.
¿Entendió el mensaje? No lo sabemos, pero como ya se le olvidó porque ya llamó su atención a otra cosa, y entonces la mamá, te había dicho, entonces eres un niño malo. Entonces asocia con un tema de maldad o de desobediencia, cuando el niño más bien tiene temas que tienen que ver algunas funciones ejecutivas, que a lo mejor para los papás será muy técnico esto, pero es muy importante que los papás revisen qué es. Es decir, son niños que se les olviden, pueden olvidar algunas cosas. ¿Por qué? Porque no pusieron atención en ello, no porque tengan afectada la memoria. Por eso se llama trastorno de déficit de atención. O sea, no pueden concentrar su atención mucho tiempo en lo mismo. Es correcto. Entonces, por eso las instrucciones tienen que ser muy precisas por parte de los papás, muy ejecutivas. Hijo, necesito que hagas esto en este orden. Tener checklist, tener un orden en la casa, tener una muy grande horarios establecidos, es decir, estructura. Pero esto no se puede, y ahorita lo que vamos a llegar platicando con Claudia es precisamente esto tiene que ir de la mano no solamente en casa. ¿Con quién más tiene que llevar? Con la escuela. Con la escuela. Es correcto. Tenemos que hacer un gran equipo entre psiquiatras, psicólogos, profesores y papás. Claro, igual tampoco podemos dejarle ese trabajo a la escuela, porque en casa tiene que tener horarios estrictos y también como las indicaciones, ¿no? O sea, si dices que las cosas se hacen así, así tienen que ser, porque si das este margen a que se hagan de otra manera, entonces ya nunca se van a hacer, ¿no? Es correcto, y entonces esto particularmente es importante en casa, porque imagínate a dos papás, cuando un papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa. Oye, es que está muy consentido. Hoy no, ¿sabes qué? Hoy sí vamos a darle el permiso porque pobrecito. Ahora esos papás están divorciados. Ahora esos papás están divorciados, pero el hijo creció con instrucciones distintas. ¿Sí? Entonces, si el papá y mamá no están de acuerdo en que tengan la información suficiente acerca de qué es este tema, podemos sufrir mucho, precisamente por falta de información. Por eso su atención tiene que ser multidisciplinar y multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que además del terapeuta familiar que va a ayudar a que los papás, aunque estén divorciados, se pongan de acuerdo, también se requiere a veces de un pedagogo, se requiere de un cognitivista, se requiere del psiquiatra, que es el que medica, en específicamente es el paidopsiquiatra, y a veces los papás llegan a ser atendidos por pediatras o neuropediatras que aunque sí pueden dar el medicamento y el diagnóstico, generalmente no ven todas estas áreas de la vida. Claro, y los abuelos también tienen que estar en esto, porque si no, se van con los abuelos y los abuelos, mijito. Sí. Cada vez se da más que los abuelos son los segundos padres, porque muchas mamás salen a trabajar, los papás salen a trabajar, se quedan a veces a cargo de los abuelitos, y bueno, pues los abuelitos, hay un acercamiento emocional mucho mayor con ellos, los quieren mucho, quieren quererlos o consentirlos, como decimos, y el tema es que eso al hijo lo puede desestructurar, ¿no? Claro, a ver, ahora, vámonos a la parte dramática, la parte en la que se empieza a complicar todo. Este chavito, se da más en niños, ¿correcto? Varones te refieres. Sí, la incidencia es un poquito mayor en varones. Así es. Esta niña o este niño cumple 16, 17, 18 años y ya quiere hacer de su vida un papalote. Y ya se quiere ir a las fiestas y ya se le ofrece el trago y otras cosas más. ¿Ahí es donde está el problema? ¿O uno de los graves problemas a los que se puede enfrentar? Es un factor de riesgo. Y es un factor de riesgo precisamente por esto. Imagínate a un chico que toda la vida le dijeron que eres un niño latoso, inquieto, con una autoestima un poco lastimada, ¿no? Y de repente encuentra entre sus pares, entre sus amigos, pues aceptación, que lo quieren, ¿no? Pero está inquieto y además si este niño no fue bien tratado, a lo mejor desarrolló depresión o a lo mejor desarrolló un tema de ansiedad. Y llega a consumir alcohol. ¿Qué es lo que ocurre con ese niño tomando alcohol o fumando marihuana? Es que se le olvida todo. Ahí le hablan, doctor. Sí, no, perdón, te lo cerramos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con este tema? Pues, por supuesto, el chico le va a llamar la atención esto como si se estuviera automedicando para tranquilizarse. Porque se tranquiliza, porque se siente feliz, porque le importa poco. Y a la larga se va a convertir entonces en una adicción. Entonces, por eso es muy importante que los papás identifiquemos estos temas desde temprana edad para saber qué hacer. Sobre todo algo muy importante, informarse.
Sí, esto es un tema, investiguen. Hay mucha información ya. Ya no es como antes que teníamos que ir a la biblioteca para investigar de padecimientos. Hoy hay mucha información, entrevistas, libros, en donde orientan a los papás detalladamente de cómo trabajar el hijo en casa y también de cómo orientar a los maestros para trabajar al alumno en el salón. Claro. Imagínate a una maestra con 40 alumnos. ¿Y qué va a hacer con un niño que tiene este trastorno? Ahora, yo sé que ustedes están abogando más por la prevención, pero yo quiero preguntarles a nombre de todas esas mamás y papás que nos están viendo y abuelitas y abuelitos que nos están viendo y que dicen, ok, pero ya no hice nada antes o no se hicieron las cosas como se debieron de haber hecho y ahora mi nieto, mi hijo tiene 17, tiene 18 años y efectivamente ya está empezando a tomar o ya está empezando a ir a fiestas donde creemos que se manejan ciertas drogas. ¿Qué hacer ahí? Bueno, hay muchas cosas por hacer, por supuesto. O sea, nada está perdido. En primera, la comunicación Repita eso que acaba de decir, nada está perdido. Nada está perdido. Okay. Es decir, cualquier momento es bueno para atender cualquier padecimiento, ¿no? O cualquier enfermedad. Este es un padecimiento al cual se puede atender todavía en la vida adulta. ¿Por qué? Porque todos somos entrenables en nuestra conducta o en nuestro comportamiento. A cualquier edad todavía podemos seguir aprendiendo. Este es un tema de desarrollo de habilidades. Es un tema que no se cura, ¿no? Siempre lo vamos a tener. Va disminuyendo en algunos jóvenes, en algunos adolescentes, pero en muchos va a permanecer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Desarrollar habilidades. Es decir, como mamá o como abuelita, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, si todavía vive en mi casa, pues poner esto que llamábamos estructura. Establecer horarios de llegada, establecer acuerdos, contratos con los jóvenes, ver en qué escuela está. Si yo tengo a un joven así y lo meto quizá a una escuela que no va acorde o no va a poner atención a esta estructura que necesita el niño, no va a ser una escuela de elección, por supuesto. Claro. Entonces, Y hay que saber a dónde acercarse. A un especialista hay que recordar que la salud mental se atiende con psiquiatras y con psicólogos, Así que es. siempre se requiere en su mayoría de las veces psicoterapia por un lado, que lo dan los psicoterapeutas, y por otro lado la medicación en muchos de los casos. Claro. Entonces, no tener miedo. Estoy pensando en tantas abuelas y madres y padres que ya en esta desesperación de siempre ha sido un problema, ahora está tomando, ahora probablemente se está metiendo algún tipo de droga, no quiere estudiar, no quiere recoger sus cosas, es grosero conmigo, si temo que si le digo que no puede hacer esto, lo esté lanzando a la calle. ¿Qué les dicen? Primero, tener confianza y acercarse, abrir un canal de comunicación, acercarse al adolescente y corroborar la información. Si tienen dudas, habría que hacer un antidoping. Muchas veces llegan las mamás pensando que su hijo consume algún tipo de sustancia y no lo está haciendo. Entonces, otras veces son otro tipo de problemas de salud mental, psicosis, esquizofrenia, depresión psicótica, son muchos otros trastornos mentales que no son relacionados a las drogas y es como más fácil a veces pensar, pues si le quito la droga se va a curar y a veces no esa es la razón. Yo los invitaría a acercarse, a preguntar, a hacer un antidoping y si ya corroboraron que sí es por drogas, pues acercarse a las zonas especializadas. Yo quisiera pedirles a ustedes que regresaran con nosotros, que Con pudiéramos gusto, claro que sí. ahondar más en este tema, especialmente en esta etapa en la que te sientes ya incapaz de controlar a ese joven. Siempre, por supuesto, el tema de la prevención, pero una vez que ya tenemos el problema, ¿cómo podemos todavía salvar el futuro de un chavo, de una chava? Muchísimas gracias y muchísimas Gracias a ustedes por la también al Centro de Integración Juvenil en esta ocasión de Tlalpan. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Continuamos.